Get in.
Buenos días, quiero recordarles a todos los alumnos que tienen que tener encendidas sus cámaras para el pase de lista. No olviden que deben encender sus cámaras en este momento. Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio. Ya el doctor Lavalle les advirtió que para que la asistencia cuente requieren encender su video, y les voy a pedir a todos y a todas que apaguen su micrófono para poder escucharnos. Pues es el primer tema del curso de endocrinología. Ya el doctor Gerardo González y el doctor Lavalle les dieron las instrucciones y la información del curso. Este tema, pues, es la introducción a la materia. La fisiología es una materia básica muy importante en todas las áreas de la medicina, pero en endocrinología es fundamental. Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Si ven su texto que hemos recomendado, el libro de Ceci, el primer capítulo precisamente se trata de la revisión de los temas generales de fisiología del sistema endocrino. Es fundamental para poder entender los síntomas, los diagnósticos diferenciales, necesario para seleccionar las pruebas de laboratorio que vamos a utilizar para confirmar los diagnósticos y desde luego para decidir el tratamiento. Entonces vamos a tratar en esta hora pues de hacer un repaso, pero yo los exhorto y les sugiero que revisen el tema en el libro de texto. Si es necesario volver al libro de fisiología, hay que volver.
materias básicas. Por favor, apaguen sus micrófonos todos. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Algunos conceptos de definición básica de la materia. Si analizamos las raíces etimológicas del término endocrinología, pues es el tratado de las glándulas endócrinas. La glándula se define como un órgano capaz de secretar sustancias, y la glándula endocrina es aquella cuyo producto, esta sustancia, se libera a la circulación y ejercen un efecto a distancia en un órgano blanco. Esta es la definición clásica de una glándula endocrina que se estableció pues probablemente allá por el siglo XIX, a lo mejor a finales del siglo XVIII. Por favor, apaguen los micrófonos, estamos teniendo mucha interferencia. La glándula exócrina, por otro lado, pues es aquel órgano que produce sustancias, pero las libera a cavidades corporales. Emanuel, tienes el micrófono activado. Por favor, apaguen sus micrófonos. Es aquella que secreta sus sustancias a una cavidad corporal. Por ejemplo, la glándula salival, la porción exócrina del páncreas. Y las sustancias que produce un órgano endocrino, pues se le denomina hormona. Es la sustancia producida por una glándula endocrina que viaja a la circulación y ejerce un efecto a distancia. Esta fue la primera definición. Estos son los órganos que llenan esa definición clásica y que son el motivo de estudio durante este curso. Sin embargo, dos avances importantes. Estas son las hormonas que producen, los pueden estudiar ahí. Es importante que sepan, que se memoricen qué hormona produce qué glándula. Obviamente que vamos a estarlo viendo a lo largo del curso. Les decía que dos avances importantes permitieron una explosión en el conocimiento sobre la fisiología del sistema endocrino. Ambos métodos se desarrollaron en la década de los años 50 del siglo pasado, en el siglo XX. El primero fue el radioinmunoanálisis, que fue un método que permitió por primera vez medir hormonas en circulación. Las hormonas circulan en cantidades muy pequeñas, en concentraciones muy pequeñas. Y antes del radioinmunoanálisis, no había manera de medir con precisión las hormonas. Existían lo que llamábamos los bioensayos. Por ejemplo, si queríamos diagnosticar un embarazo en una mujer, tomábamos orina de la paciente, se inyectaba una rana y veíamos si la rana ovulaba. La placenta produce una hormona que es la HCG, o coriogonadotrófica, y que tiene efectos muy similares a la LH, que es la hormona que provoca la ovulación en diferentes especies. Y entonces veíamos si la rana ovulaba, quería decir que la mujer estaba embarazada. Obviamente que el método era poco sensible. Tenía que estar muy avanzado el embarazo para poder tener concentraciones altas del HCG en la orina y que pudiera causar la ovulación en la rana. Muy difíciles de estandarizar. Imagínense, para poder hacer lo mismo en todos los laboratorios del mundo, pues era prácticamente imposible. De ahí que ese y muchos otros ejemplos, por ejemplo, la tiroides, se medía el metabolismo basal, que es el consumo de oxígeno de la persona, en un aparato ahí que medía supuestamente este parámetro, totalmente inespecíficos, insensible, totalmente. Entonces el RIA, el radioinmunoanálisis, permitió por primera vez medir hormonas en circulación con mucha precisión y con un método muy bien estandarizado. Se basa en competir a la hormona que vamos a medir con un anticuerpo específico contra la hormona y comparar y leer la unión de ese anticuerpo con la hormona
a través de diferentes métodos. El primero fue radioactivo, se marcaban hormonas con radioactividad. Ahora utilizamos colorantes, reacciones de color, de oxidación, diferentes métodos, pero tienen el mismo principio: competir a la hormona con un anticuerpo específico, en presencia de hormona marcada, de alguna manera. Y el mismo método o el mismo concepto aplicado en tejido, en biopsias, que fue la inmunoperoxidasa, permitió por primera vez identificar la presencia de hormonas específicas en células y tejidos del cuerpo. La combinación de estos dos métodos nos permitió hacer observaciones que modificaron radicalmente el concepto que teníamos del sistema endocrino. Por ejemplo, se demostró que una hormona producida en una célula endocrina podía tener efecto en células vecinas. Es decir, no tenía que viajar a la circulación para poder hacer un efecto. A esto se le llama efecto parácrino. También se demostró que la hormona producida en una célula puede ejercer efectos sobre la propia célula, en el propio núcleo de la célula, para modificar de alguna manera la producción de la propia hormona. Esto se denomina un efecto autócrino. Este es un ejemplo de estas acciones. Es un islote de Langerhans, que hay varios tipos de células. Desde luego, la célula beta, que produce insulina, la célula alfa, que produce glucagón, y la célula delta, que produce somatostatina. La somatostatina es un péptido, una hormona peptídica que se descubrió por primera vez en el hipotálamo de la res, de la vaca. Y el primer efecto que se le documentó fue que inhibía la secreción de hormona de crecimiento en la hipófisis. La hormona de crecimiento también se le llama somatotrofina. Por eso a este péptido hipotalámico se le denominó somatostatina. Es decir, inhibe la liberación de hormona de crecimiento por la hipófisis. Sin embargo, la somatostatina con la inmunoperoxidasa se demostró que está en muchas partes, no nada más está en el hipotálamo. Y el islote de Langerhans no es la excepción. De ahí que la insulina que produce la célula beta puede pasar a la célula alfa y a la delta a través de poros en las membranas y ejercer efectos en estas células. La somatostatina de la misma manera. Estos efectos son denominados parácrinos. Y desde luego la insulina en la célula beta puede actuar sobre el propio núcleo para modular la producción de insulina y es un ejemplo de acción autócrina. Entonces, como ven, el concepto endocrino se fue ampliando a lo largo del tiempo. ¿Qué otra observación? Por ejemplo, el método de inmunoperoxidasa nos permitió identificar hormonas en muchos órganos que no se consideraban de tipo endocrino, cuando menos en la definición clásica. La TRH, por ejemplo. TRH es el péptido hipotalámico, o la hormona hipotalámica, que libera la TSH en la hipófisis, la tirotrofina. Y esta TRH se ha documentado su presencia en muchos sitios del sistema nervioso central, en el tracto digestivo, el tracto gastrointestinal, en la placenta. El tracto gastrointestinal es un órgano endocrino muy activo. Cuando vean gastro en las próximas semanas, cuando entren a ese curso, seguramente van a hablarles de la gastrina, la colecistoquinina, la secretina, el polipéptido vasoactivo intestinal, el polipéptido pancreático, etcétera, etcétera, etcétera. La angiotensina 2 es el vasoconstrictor más potente en el ser humano. Es una hormona cuya síntesis inicia con la secreción de una enzima por parte del riñón, que es la renina. Seguramente lo vieron en fisiología. Esta renina actúa sobre un substrato que produce el hígado, un alfa-2 globulino.
que es el angiotensinógeno. Ricardo, ¿tiene prendido ándale, gracias, el micrófono? Procuren tenerlos, manteniendo apagados los micrófonos. Entonces la renina actúa sobre este substrato y se produce angiotensina 1, que es un decapéptido, tiene 10 aminoácidos. Circula, llega al pulmón y en el pulmón una enzima convertidora de angiotensina, la convierte en angiotensina 2. Le quita 2 aminoácidos y la convierte en angiotensina 2, que es un octapéptido. Entonces vean cómo órganos que no son clásicamente endócrinos, en realidad tienen una función endócrina muy importante. Este receptor que capta la angiotensina 1 en el pulmón está de moda porque es el receptor que usa el coronavirus para poder entrar a las células e infectar al ser humano. La vitamina D es una hormona esteroidea. Es una de las hormonas esteroideas. Su síntesis inicia en el tejido subcutáneo, donde tenemos un substrato que es el 7-dehidrocolesterol. Este substrato, bajo la acción de la luz ultravioleta del sol, se convierte en colecalciferol. El colecalciferol no es activo biológicamente. Tiene que ir al hígado, donde se le pone un hidroxilo en el carbono 25. Se convierte en 25-hidroxicolecalciferol. Este tampoco es activo. Tiene muy poca potencia. Este 25-hidroxi tiene que ir al riñón, donde otra enzima, la 1-alfa-hidroxilasa, le pone otro hidroxilo en el carbono 1, en la posición alfa, y la convierte en 1,25 de hidroxivitamina D. Este es el compuesto activo, que tiene funciones fundamentales para mantener los niveles de calcio en sangre normales. Aumenta la absorción de calcio. El órgano blanco de la vitamina D es el epitelio intestinal, donde hay receptores específicos para ella y provoca la síntesis de proteínas que absorben calcio contra gradientes de concentración. Y es indispensable el calcio pues para una innumerable lista de funciones fisiológicas del ser humano. La somatostatina, dije, pues no solo está en el hipotálamo, sino que se encontró en muchos otros sitios del sistema nervioso central y en el páncreas. Entonces, múltiples órganos que no llenan la definición clásica, en realidad producen hormonas. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, las catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, son hormonas, pero son neurotransmisores. Hay hormonas peptídicas como el TRH o colicistoquinina, como está ahí la CCK, que funcionan como neurotransmisores peptídicos en el sistema nervioso central. El tubo digestivo, ya lo mencioné, produce múltiples hormonas. Ya hablamos del hígado, el corazón produce hormona natriurética, muy importante para el control del volumen circulante. El riñón, además de la renina, produce eritropoyetina. ¿Por qué los pacientes con insuficiencia renal desarrollan anemia normo-normo? Pues por la falta de eritropoyetina. Se pierde la síntesis de esta hormona en el riñón en pacientes con insuficiencia renal crónica. De hecho, es un tratamiento muy utilizado para la anemia en pacientes con insuficiencia renal, que están en diálisis o que están en espera de un trasplante renal. Luego el adipocito, que por muchos años lo consideramos una célula de soporte, de estructura y de almacén de energía, ahora sabemos que produce muchas hormonas: leptina, resistina, adiponectina, factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas que tienen que ver con la inflamación. Por eso la obesidad es un estado inflamatorio que se asocia con múltiples enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, colecistitis, colecistolitiasis, ovario poliquístico, bla, 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 bla. Una lista muy, muy larga de enfermedades se relacionan con un estado inflamatorio crónico provocado por la obesidad, por el exceso de grasa corporal. La obesidad no es una condición, es una enfermedad. Es interesante que esto se reconoció hasta hace pocos años. La obesidad no estaba en el catálogo de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud hasta hace unos 10, 15 años. Ahora ya lo está. Entonces, tanto los médicos como los pacientes
tienen que entender que la obesidad es una enfermedad, no es una condición, y que constituye un alto riesgo para la salud de la persona. Y tenemos que promover y motivar a los pacientes y a todos los individuos para que procuren mantener un peso razonablemente normal. Entonces, la definición actual del sistema endocrino es que es un sistema de comunicación celular que a través de señales químicas coordina y regula las funciones más importantes de los organismos vivos. De ahí que no es de extrañar que órganos como el corazón o el pulmón pues tengan función endocrina, porque las funciones de estos órganos necesitan quien los regule, quien los coordine. Y esa es la función del sistema endocrino. Hasta un organismo unicelular, como es el caso de la amiba, que la están viendo ahí la proyección de una entamoeba histolítica. Un organismo de este tipo tiene muchas funciones. Detecta alimento, forma pseudópodos hacia donde está el alimento para poder moverse hacia él, lo ingiere, lo digiere, se divide, se reproduce la amiba. Entonces, todas estas funciones requieren de señales químicas. Entonces, el sistema endocrino es indispensable aún por los organismos unicelulares. Y esto nos ejemplifica claramente la importancia del sistema que tiene en un organismo tan complejo como el ser humano. ¿Cuáles son las principales funciones que regula el sistema endocrino? Pues casi nada la reproducción de la especie, el crecimiento y desarrollo. Cuando nace un ser humano, ya sea niño o niña, pues ¿qué tendrán de talla? 45 centímetros, en el mejor escenario, 50, los niños grandotes. Y la estatura de adulto, para que logremos alcanzarla, necesitamos del sistema endocrino. Participan múltiples hormonas, no nada más la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es muy importante. Cuando falla la hormona de crecimiento, el paciente tiene enanismo, si no se trata. Se le llama enanismo hipofisiario. Esos niños consultan porque no están creciendo, se mide su hormona de crecimiento, se diagnostica la deficiencia y se les inyecta la hormona de crecimiento hasta la pubertad. Y esa es la diferencia entre tener una estatura normal o ser enano. Pero la hormona tiroidea participa mucho. La insulina, los diabéticos tipo 1, que empiezan de muy chiquitos, tienen baja estatura, no alcanzan una estatura normal ya de adultos. Entonces, crecimiento y desarrollo, pues es una función fundamental del sistema endocrino, donde participan muchas hormonas. El balance de energía. ¿Cómo podemos mantenernos sin comer por muchos días? El ser humano, el metabolismo del ser humano está diseñado para ahorrar energía. Esta característica fue lo que permitió a la especie sobrevivir. Pero ahora, en un ambiente de comidas libitum y de sedentarismo, esta ventaja evolutiva se ha vuelto en contra de nosotros y es el responsable principal de la epidemia o la pandemia de obesidad, que es más importante que la pandemia de coronavirus a largo plazo. Ahorita, desde luego, pues todos estamos muy pendientes del coronavirus, está causando mucha mortalidad, pero el problema más importante de salud mundial, esto va a pasar seguramente, espero que pronto, y va a quedar nuevamente la obesidad y sus enfermedades que causan como los principales problemas de salud en el mundo. Entonces, este balance de energía está diseñado para que aguantemos mucho tiempo sin comer, sin alimento. Y aquí, bueno, de bioquímica creo que ya repasaron mucho de esto. Cuando uno come, el exceso de calorías, particularmente de azúcares, de carbohidratos, se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Se activan las vías metabólicas porque baja la insulina. Cuando estamos comiendo, pues obviamente que se aumenta la insulina, perdón, y baja el glucagón, y eso hace que se empiece a almacenar glucógeno en el hígado. El riñón también almacena glucógeno. El músculo también almacena glucógeno. Entonces, vamos a suponer que ahorita desayunamos todos y nos ponemos de acuerdo
para empezar a hacer un ayuno prolongado. Un ayuno de 2 o 3 días. ¿Sí? No vamos a comer nada en 2 o 3 días. Entonces, en las primeras horas, la glucosa tiende a bajar cuando acabamos de desayunar. Empieza a tender a bajar en sangre. Esto lo que provoca es una disminución de insulina y empieza a elevar un poco el glucagón. Esta combinación de baja de insulina y elevación de glucagón activa las enzimas que degradan el glucógeno. Entonces, el primer mecanismo de defensa contra la hipoglicemia es degradar glucógeno hepático y del riñón. El músculo no aporta, porque el músculo le falta la última enzima para poder liberar la glucosa a la circulación, que es la glucosa 6-fosfatasa. Quitarle un grupo fosfato en el carbono 6. El músculo no tiene esa enzima. Entonces, el glucógeno muscular está destinado a gastarse ahí, a través del ejercicio muscular. Entonces, glucogenólisis, la degradación del glucógeno hepático, es el primer mecanismo de defensa. Y ese nos dura varias horas. Probablemente 4 o 6 horas a lo mejor, en el mejor escenario. Como no vamos a comer, ya para las 2, 3, 4 de la tarde, la glucosa sigue tendiendo a bajar. Baja más la insulina, se eleva el glucagón, pero empiezan a aparecer hormonas del estrés. El ayuno prolongado es una situación de estrés. Por eso son muy difíciles las dietas para bajar de peso. Y ese estrés provoca la liberación de hormonas como la hormona de crecimiento y el cortisol y las catecolaminas. Todos ellos antagonizan la acción de la insulina para evitar la hipoglicemia y aumentan la producción hepática de glucosa, acelerando, reforzando la glucogenólisis, pero iniciando la gluconeogénesis, es decir, la conversión de aminoácidos en glucosa a nivel hepático. La alanina es el aminoácido que mejor se convierte a glucosa a nivel hepático. Y entonces la gluconeogénesis nos mantiene los niveles de glucosa plasmática normal durante muchas horas más. El cerebro no puede usar otra fuente de energía que no sea la glucosa. Y para poder mantener a un individuo en reposo absoluto, funcionando su cerebro, requiere 100 gramos al día de glucosa, que es básicamente lo que ponemos en los sueros en un paciente hospitalizado que no está comiendo. Le garantizamos un mínimo de 100 gramos de glucosa al día en los planes de líquidos, precisamente para que el cerebro reciba suficiente glucosa para funcionar de manera normal. Entonces, durante ya en la noche, en la madrugada del día siguiente, sigue tendiendo a bajar la glucosa y se activa el tercer mecanismo, que es la cetosis, la oxidación de ácidos grasos. Como baja todavía más la insulina circulante y aumenta el cortisol, el adipocito degrada triglicéridos, produce ácidos grasos libres que van al hígado, entran a la mitocondria y ahí sufren la beta-oxidación. Hay una enzima en la membrana mitocondrial, ya de seguro ya vieron en bioquímica, que es la carnitil-palmitoil-transferasa 1, CPT1, que permite meter el ácido graso dentro de la mitocondria. Ya dentro de la mitocondria se quita con una enzima se quita ese ácido, ese acil, grupo acilo, y empieza a metabolizarse por la beta-oxidación. El producto de la beta-oxidación son los cuerpos cetónicos. Acetoacetato, acetoacético, metahidroxibutírico o metahidroxibutirato. Por eso en el ayuno prolongado hay cetosis. Si ustedes quieren confirmar que una persona está en dieta baja en carbohidratos, pueden buscar las cetonas en orina. Si están positivas, quiere decir que sí están siguiendo la dieta. ¿Cuál es la otra importancia de esto? El entender la cetoacidosis diabética, que van a ver también durante el curso. La cetoacidosis diabética no es más que un ayuno prolongado en un paciente que no tiene nada de insulina, que tiene 0 de insulina. Entonces, la beta-oxidación se hace en forma sin control, desordenada, intensa. Se acumulan una cantidad muy grande de ácidos débiles, estos cuerpos cetónicos, pero ya en conjunto, cuando son muchos, provocan acidosis metabólica, con todo el cuadro clínico que van a representar. Entonces, el balance de energía, el entender la fisiología del sistema,
pues nos permite entender muchas de las patologías que van a ver durante el curso. La cuarta función es mantener el milieu que llamaban los franceses. El milieu es el ambiente donde la célula funciona. La cantidad de agua, la cantidad de electrolitos, potasio, calcio, sodio. Recuerden que los animales nos originamos en el mar. Los primeros animales aparecen en el mar. La estrella de mar, por ejemplo. Y cuando los organismos vivos salieron del mar, los anfibios y luego los vertebrados, el ser humano ya está como uno de los vertebrados con mayor desarrollo o el que tiene más desarrollo cerebral. Requirieron esos animales el mantener las células en un ambiente parecido al agua de mar. Por eso la sangre es salada, tiene una concentración de sodio muy alta, igual que el agua de mar. Y entonces el sistema mantiene todos estos parámetros, los electrolitos, la cantidad de agua, la presión arterial, y eso permite que las células del organismo, todas las células, todos los órganos, funcionen correctamente. Entonces el sistema endocrino, en los vertebrados aparece el sistema nervioso. El sistema endocrino es mucho más antiguo en la cadena evolutiva. Sin embargo, ya en los vertebrados principalmente aparece con mayor fuerza el sistema nervioso, que también es un órgano de coordinación y función celular. De hecho, ambos sistemas se unen anatómicamente en el hipotálamo. Ahí podemos ver perfectamente la unión del sistema nervioso central con el sistema endocrino. Y entre los dos llevan a cabo estas funciones de coordinación y regulación de las funciones del organismo. Entonces el concepto se ha ampliado mucho gracias a la información que obtuvimos con estos métodos de radioinmunoanálisis e inmunoperoxidasa. Vamos a hablar un poquito ahora de las hormonas, las sustancias que producen las glándulas endócrinas. Se clasifican de acuerdo a su composición química, es una opción. Ahí pueden ver ustedes la clasificación. La mayoría son hormonas proteicas, pero también hay catecolaminas, como mencioné, epinefrina, norepinefrina, dopamina, serotonina. Hormonas tiroideas, que son las iodotironinas, que son la T4 y la T3, y las hormonas esteroides. Las hormonas proteicas, a su vez, las pueden subdividir. No se lo tienen que aprender de memoria. No vamos a poner preguntas de esto en el examen. Es un concepto nada más. Hay hormonas muy pequeñas, como la TRH que les mencionaba, la oxitocina, la antidiurética es una hormona muy interesante que no van a ver las patologías de neurohipófisis, pero les comento que hay enfermedades donde no hay hormona antidiurética. La hormona antidiurética, su órgano blanco, es el túbulo distal del riñón, donde a través de su acción se reabsorbe agua. Normalmente la sangre se filtra en el riñón alrededor de unos 30 litros al día. Se producen de orina en el riñón. Y solamente la diuresis normal es de 1,5 a 2 litros al día. Es decir, que el 28 de los 30 litros se reabsorben. Esa reabsorción depende fundamentalmente de la antidiurética, de la vasopresina. Hace rato dije que podemos pasar días sin tomar alimento. Agua no. Si no tenemos antidiurética y no tenemos agua a la mano, nos morimos en 24 o 48 horas, deshidratados con hipernatremia. Hay patologías del hipotálamo y de la hipófisis que causan deficiencia antidiurética. Pero también hay enfermedades de antidiurética que tienen que ver con sus receptores. Pacientes que nacen sin receptores en el riñón. Una diabetes insípida nefrogénica. A diferencia de la falta de producción a nivel hipotalámico, que es la diabetes insípida de tipo central. Y se diferencia de la diabetes mellitus. Se llama diabetes también porque produce poliuria y polidipsia, igual que la diabetes mellitus. Pero en este caso es por la pérdida de agua a nivel renal. Entonces vean cómo una hormona tan pequeña tiene una trascendencia tan importante para el ser humano. La oxitocina tiene que ver con el trabajo de parto y la inyección de leche en la mujer embarazada.
GnRH es la hormona hipotalámica que libera LH y FSH, las gonadotropinas. La somatomedina nos recuerda que hay hormonas, muchas de ellas, que no actúan directo sobre el órgano blanco. Por ejemplo, hormona de crecimiento. Dije hace rato que la hormona de crecimiento es muy importante para el crecimiento lineal del esqueleto. Entonces, la hormona de crecimiento no actúa directamente en el hueso, actúa en el hígado, donde produce una proteína que es el factor llamado somatomedina o IGF-1. IGF son las siglas en inglés de factor parecido a la insulina, el factor de crecimiento parecido a la insulina, tipo 1. Este IGF-1 es el que va al hueso y provoca el crecimiento lineal del esqueleto. Entonces puede haber enanismo porque no produce hormona liberadora de hipotálamo el paciente, o porque la hipófisis está dañada, o nació sin la secuencia genética que codifique para la síntesis de la hormona de crecimiento, o porque el hígado no tiene receptores para hormona de crecimiento y porque no produce IGF-1. O hay pacientes que nacen con resistencia en el hueso, no hay receptores para IGF-1. Entonces, un cuadro de enanismo puede ser explicado por diferentes maneras y factores. Entonces, cada paso fisiológico de una hormona es susceptible de alterarse y causar una enfermedad. Por eso es muy importante la fisiología. Es un conocimiento general, a lo mejor no profundo, no detallado. Por eso les insisto, revisen, repasen la fisiología de cada órgano endocrino antes de que tengan la clase correspondiente. Otras hormonas proteicas son grandes, la mayoría son grandes, más de 2000 daltons. Tampoco se los deben aprender en cuanto al peso molecular, por supuesto. Sí deben de saber qué glándulas las produce y qué efectos tienen. Otra forma de clasificar proteínas, hormonas proteicas, algunas tienen muchos carbohidratos en su molécula. Les llamamos glicoproteínas. El POMC es un precursor de hormonas, lo que nos recuerda que hay hormonas que se sintetizan en forma de precursores, de prohormonas o de pre-prohormona. El POMC es la pro-opio gamma melanocortina. Es un pre-prohormona. En el hipotálamo y en la adenohipófisis produce ACTH, alfa melanocito estimulante, beta melanocito estimulante, endorfinas, encefalinas. Desde luego la ACTH es la más importante que se deriva de esta, pero las otras tienen funciones muy importantes también, como vamos a ver en algunas partes del curso. Luego, la estimulante del folículo, FSH, la luteinizante, LH, la gonadotrofina coriónica, que hacía yo referencia en el bioensayo ese de la rana, para el diagnóstico del embarazo, HCG, que produce la placenta, y la hormona estimulante de tiroides, TSH, todas ellas tienen dos subunidades, alfa y beta. La subunidad alfa es exactamente igual en las cuatro. La secuencia de aminoácidos es exactamente igual. Lo que las hace diferentes en su acción son pequeños cambios de 2-3 aminoácidos en la subunidad beta. Esos pequeños cambios en la subunidad beta les permite la especificidad de la acción. La FSH, la función y el órgano blanco principal es la célula folicular del ovario. Provoca la proliferación del óvulo, del folículo ovárico, preparándolo para la ovulación el día 14 del ciclo menstrual. La LH en la mujer provoca la ruptura del folículo el día 14 del ciclo menstrual. El óvulo se convierte en cuerpo lúteo, por eso se llama hormona luteinizante, porque provoca la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es indispensable para producir progesterona y preparar el endometrio para recibir el huevo en caso de que haya habido concepción, fertilización. ¿Por qué? ¿Cómo puede saber la LH que debe actuar sobre el cuerpo lúteo y no sobre el folículo ovárico? Esas pequeñas diferencias de aminoácidos en la subunidad beta. La tiroglobulina es una proteína
específica de la glándula tiroides, que forma parte del coloide. Si se acuerdan, la unidad funcional de la tiroides es el folículo tiroideo. Un círculo de células cuboidales, foliculares tiroideas en el centro coloide, una sustancia eosinofílica amorfa, y ese coloide es donde están las hormonas tiroideas y la tiroglobulina. La tiroglobulina, imagínense que es la línea de ensamblaje, como si fueran a ensamblar un carro, para las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se forman pegándoles átomos de yodo a un aminoácido que es la tirosina. Pero esa tirosina no está suelta en la célula folicular o en el coloide, sino forma parte de la estructura de la tiroglobulina. Entonces, la tiroglobulina tiene muchas tirosinas. Todas ellas, por acción de peroxidases, pueden recibir átomos de yodo. Si reciben 3, es la triiodotironina. Si reciben 4, es la T4, que son las dos hormonas tiroideas. Una vez que se sintetizan las hormonas en el coloide tiroideo, enzimas parten la hormona tiroidea, la liberan, y ya la célula folicular la puede secretar a la circulación. El resto de los aminoácidos se vuelven a utilizar, a formar tiroglobulina. Otra vez, la línea de ensamblaje de las hormonas tiroideas. Tiroglobulina es un marcador que usamos mucho en cáncer de tiroides. El tratamiento del cáncer de tiroides requiere eliminar todas las células tiroideas, con tiroidectomía total y luego yodo radioactivo, en dosis altas. Esos pacientes, una vez que reciben estos dos tratamientos, no deben de tener tiroglobulina, debe estar en 0. Si se eleva, quiere decir que hay recurrencia, que recurrió el tumor. Entonces, la tiroglobulina la usamos para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides, cuando tienen alto riesgo de recurrencia. Entonces, otra aplicación clínica de un conocimiento fisiológico del sistema. Entonces, voy a tratar de ir haciendo esas analogías solamente para que vean la importancia de la relación que tiene el tema de fisiología con la clínica de las enfermedades endocrinas. ¿Cómo se sintetizan las hormonas? Las hormonas proteicas se sintetizan como cualquier proteína, que ya vieron en bioquímica, en genética. Hay un código genético en el DNA, en el núcleo de la persona, que codifica para la síntesis de una proteína específica. En este caso sería de una hormona. Ese DNA, bajo estímulos que recibe en el núcleo, se forma un RNA mensajero, que es una copia de esta secuencia. Ese RNA mensajero va al retículo endoplásmico rugoso, a los ribosomas, donde se empieza a leer el RNA mensajero y se empieza a sintetizar la proteína. Esa proteína se almacena en una vesícula del retículo endoplásmico, que forma parte del aparato de Golgi, y dependiendo de los estímulos de secreción que tenga esa célula, se puede almacenar en gránulos de secreción o se puede liberar con este mecanismo de exocitosis que pretendo identificar aquí en la lámina, y se libera la circulación. Este mecanismo, por cierto, que están de moda las vacunas del coronavirus. La vacuna que se inició a aplicar al personal de salud en México es una vacuna que tiene una base de RNA. O sea, lo que hicieron fue identificar la secuencia de bases de nucleótidos que codifican para la proteína Spike del coronavirus, que es la que usa para fijarse en la célula, en el receptor de ECA de las células pulmonares. Es indispensable para el virus esa proteína. Sin esa proteína no se puede fijar a la célula blanca. Entonces, ese RNA en esa secuencia codifica para la proteína Spike. La envolvieron en una capa de lipoproteínas por nanotecnología. Y esa es la vacuna. Entonces, nos la inyectan intramuscular. Ese RNA es captado por nuestros macrófagos, los macrófagos de la persona vacunada. Obviamente la sintetizan la proteína, ese Spike, migra la proteína Spike a la célula, a la superficie del macrófago, y el sistema inmune lo identifica y lo ataca y forma los anticuerpos. Ese es el principio de la vacuna basada en RNA. Hay otras vacunas basadas en RNA que utilizan adenovirus como vehículo, en lugar de nanopartículas.
como el ejemplo que les daba. Entonces, maquinaria de producción de proteínas ahora se está utilizando para vacunas en seres humanos. Es la primera vacuna en humanos que tiene una producción de esta naturaleza. Por eso requiere congelación a -70, que ese es uno de los problemas que tienen estas vacunas. En México no hay mucha capacidad en muchas regiones para mantener la vacuna a -70. Por eso México requiere una vacuna que se pueda mantener a 4 grados en un refrigerador. Hay una red de frío muy fuerte en el país. Tenemos uno de los programas de vacunación más completos del mundo, que es gratuito y que llega a todas partes del país a través de brigadas específicas. Este programa se ha trastornado mucho en el año del coronavirus por razones obvias, pero espero que lo retomemos tan pronto pase la epidemia. Entonces las proteínas, las hormonas proteicas se producen igual que cualquier proteína. Cualquier paso de estos causa una enfermedad endocrina. Hace rato les dije, un niño nace sin el DNA que codifica para hormona de crecimiento. Pues no tiene RNA mensajero, la hipófisis no recibe esa señal, ese código, no sintetiza la hormona y tiene deficiencia. Pero también hay problemas de lectura de la información. Hay problemas de secreción o de almacenamiento. Entonces, cada paso de estos es susceptible de ser alterado y nos da una deficiencia hormonal que se traduce en un cuadro clínico específico. Hace rato con el POMC les decía que hay hormonas que se producen como prohormonas. La insulina es otro ejemplo. La célula beta no produce insulina nativa, sino produce proinsulina, que es la insulina, obviamente, cadena beta y cadena alfa, unidas por dos puentes disulfuros, pero conectadas ambas cadenas por un péptido de 35 aminoácidos que se llama péptido C. La C es de conector, porque conecta la cadena beta con la cadena alfa de la insulina. Esta proinsulina no es biológicamente activa. Tiene un 15% de la potencia que tiene la insulina. Entonces, en la célula beta se requiere la presencia de enzimas que puedan romper en este sitio, en estos dos sitios, el péptido C y liberar la insulina nativa. Entonces quedaría dentro de la célula beta, en los gránulos de secreción, insulina activa y péptido C. La importancia es que por cada molécula que se libera de insulina por la célula beta, se libera una molécula de péptido C. Entonces, si nosotros queremos medir en un diabético su producción endógena de insulina, en un diabético que se ha estado inyectando insulina por años, por su enfermedad, genera anticuerpos. Y esos anticuerpos interfieren con el radioinmunoensayo, con el método de medición de la insulina. Pero sabemos que por cada molécula de insulina se produce una de péptido C. Entonces medimos péptido C. Y de esa manera podemos estimar la producción de insulina nativa en un paciente. Y lo usamos para clasificar la diabetes en tipo 1, insulino dependiente. También hay causas de hipoglicemia. La hipoglicemia es un trastorno en una falla de todo ese sistema de ahorrador de energía que mencioné. Con que falle cualquiera de esos va a causar hipoglicemia. Y una de esas causas es el tumor pancreático que produce insulina en forma indiscriminada, en forma autónoma, el insulinoma. Hay pacientes con problemas psiquiátricos que a escondidas se inyectan insulina o toman hipoglucemiantes orales, especialmente sulfonilureas. Se llama hipoglicemia ficticia. Hay otros ejemplos de esto en medicina. Toman diuréticos, causan hipocalemia, laxantes, y no mencionan el dato al doctor. Es un problema psiquiátrico. Suelen ser personas que tienen acceso a los medicamentos y que trabajan en el sector salud. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Pero la prueba de oro para el diagnóstico del insulinoma es una prueba de ayuno de 72 horas. En el momento que hacen la hipoglicemia, se mide la insulina.
se hace una relación insulina-glucosa. Si es más de 0.3 es diagnóstico de exceso de insulina. Pero no podemos diferenciarlo de una toma subrepticia. Entonces medimos péptido C. Si esa persona se está inyectando o está tomando hipoglucemiantes, su péptido C va a estar inhibido, va a estar en 0. En cambio, si tiene un verdadero insulinoma, va a estar elevado. Entonces vean cómo otro conocimiento muy sencillo, fisiológico, impacta en la información clínica y selección de pruebas y diagnóstico de enfermedades. Las catecolaminas, pues ahí las tienen, ahí las van a revisar, ya las dije. Se sintetizan así, no se tienen que aprender esto de memoria, obviamente. Si quieren, son bienvenidos, ¿no? Entre más estudien, entre más aprendan, pues es mejor, ¿no? Sin embargo, no vamos a andar preguntándoles qué enzima participa en qué paso, ¿no? Pero vean cómo el producto final, esta es una célula de la glándula suprarrenal. Acuérdense que el tejido simpático está en la glándula suprarrenal, pero también en toda la cadena simpática, de ganglios simpáticos del sistema nervioso autónomo, que va desde el órgano de Zuckerman en la vejiga hasta el globo yugular en el cuello. Cuando estas células de origen simpático se hacen autónomas, producen tumores. Cuando el tumor se ubica en la glándula suprarrenal, se llama feocromocitoma. Cuando el tumor se ubica en un ganglio simpático autónomo, el sistema autónomo, le llamamos paraganglioma. Pero en ambos casos hay crisis hipertensivas, que es la forma clínica como se presenta en estos casos, por exceso de catecolaminas. Uno de los objetivos del estudio de pacientes sospechosos con feocromocitoma es localizar el tumor. La única célula simpática que puede producir epinefrina es la glándula suprarrenal, porque es la única que tiene el COMT, la catecol-ortometiltransferasa. Las células simpáticas del sistema nervioso autónomo no tienen esta enzima. Entonces, el producto final de ellos es norepinefrina. Entonces, si un paciente con crisis hipertensiva, donde estamos sospechando un tumor de este tipo, predomina en sangre su norepinefrina, es probable que se trate de un paraganglioma. En cambio, si predomina la epinefrina, lo más probable es de que el tumor esté ubicado en la glándula suprarrenal. Hormonas tiroideas, ya les dije cómo se sintetizan, lo van a revisar seguramente cuando vean patologías de tiroides. Ya les dije que son dos, T4 y T3. La T3 reversa es una forma de inactivar la acción de hormona tiroidea. No es una hormona activa. La glándula tiroides produce predominantemente T4 en el ser humano. 80% es T4 de la producción de la glándula. Y la T3 se forma por la conversión periférica de la T4 a la T3 por unas enzimas que se llaman deiodinasas, que están en muchas partes. En el músculo, en el hígado, el riñón, tejido graso, en el cerebro. Esta T4 entonces es una prohormona, parecido a la proinsulina. No es activa. La que es activa es la T3. Y entonces estas deiodinasas participan en la regulación de la función tiroidea. Imagínense el escenario que puse, que estamos ayunando por 72 horas. No estamos ingiriendo energía. En ese momento se activan las deiodinasas que producen la T3 reversa. Y se inhiben las T3, la producción de T3 activa. Sería muy peligroso para nosotros que tuviéramos mucha acción tiroidea en un ayuno prolongado de 72 horas. ¿Qué les causa risa, Karina? ¿Qué le causa risa? No, perdón, doctor. Me estaba ahogando. Una disculpa. A todos nos cuesta mucho trabajo estar en forma virtual, ¿no? Entonces yo sí les pido que se comporten correctamente. Nosotros ya vamos de salida, los profesores. Ustedes están empezando. Nosotros no los trajimos a fuerza a esta facultad. Y se supone que están interesados en formarse como médicos. Y requieren estudiar mucho, mucho más de lo que les exigimos para los exámenes. Entonces, cuando menos sí tratan de comportarse correctamente. El éxito profesional depende de orden y de disciplina.
Ojalá que en el resto de la carrera puedan adquirir esas virtudes o esas cualidades. Las hormonas esteroideas, pues ya hablé de algunas de ellas. Se sintetizan a partir del colesterol. Tienen una estructura que es la del ciclopentano pedidrofenatrano. Los glucocorticoides tienen 21 carbonos, los andrógenos tienen 19, los estrógenos tienen 18. Esa es la forma como se sintetizan los esteroides, tanto en la glándula suprarrenal como en la gónada, ya sea ovario o testículo. Y vean cómo todos nacen a partir del colesterol. El colesterol, que es un enemigo de la enfermedad cardiovascular cuando está en exceso, tiene funciones muy importantes en el organismo. Una de ellas es la síntesis precisamente de las hormonas esteroideas. Entonces, las glándulas suprarrenales, el ovario y el testículo, captan el colesterol circulante y a través de varios pasos enzimáticos que ven ahí, forman las hormonas. Esta lámina no se las pongo para que se la aprendan de memoria, pero hay un concepto muy importante en que las enzimas que sintetizan estas hormonas pueden estar ausentes en un individuo por un defecto genético, algo parecido a lo que hablé de la hormona de crecimiento. Cuando falla una de las enzimas, se produce un trastorno clínico. El más común es la deficiencia de la 21-hidroxilasa. La 21-hidroxilasa convierte la 17-alfa-hidroxiprogesterona en 11-desoxicortisol. En esta lámina es la número 4. No sé si alcancen a ver en los números. La número 4. Las personas que nacen con este defecto no producen cortisol. Pero como está bloqueada la vía del cortisol, se desvía hacia los andrógenos. Entonces, cuando el feto es femenino, nace con genitales ambiguos, con hipertrofia de clítoris, confusión de los labios mayores y genera genitales ambiguos. Entonces, en una niña, al nacer, se sospecha la enfermedad por los genitales ambiguos, pero en un niño no hay manifestación clínica. Y desde luego, hay formas en la niña en que a veces no hay mucha evidencia en los genitales. Pero si no se detecta la enfermedad al nacer, se van a morir en los primeros meses de vida, con cualquier infección. Una gripa, una neumonía, coronavirus ahora, está de moda. Y entonces es muy importante la detección al nacimiento de estas deficiencias. Y por eso la detección de la deficiencia de 21-hidroxilasa forma parte del tamiz neonatal, que seguramente les hablaron en la clase de genética. El tamiz neonatal incluye alrededor de 39 enfermedades. Una de ellas es precisamente la deficiencia de 21-hidroxilasa. Desafortunadamente en México el tamiz neonatal no ha podido avanzar y se estancó en 6 enfermedades y con mucha intermitencia. Y más ahora que está la epidemia del coronavirus. Pero en el universitario y en la Facultad de Medicina siempre hemos hecho el tamiz de 39, desde hace más de 20 años. Y deficiencia de 21-hidroxilasa forma parte de ella. Entonces, las deficiencias de estas enzimas deben de formar, sobre todo esta, parte de un programa de tamiz neonatal. Otro elemento fisiológico fundamental para algunas hormonas es el transporte en la sangre. Las hormonas proteicas se transportan solas porque son hidrosolubles, pero hay otras como son las tiroideas o las hormonas esteroideas que no son hidrosolubles y requieren de un transporte, requieren un vehículo, un autobús que los lleve circulando. La cantidad de estas proteínas influye en la fisiología de ese sistema. Por eso es muy importante conocerlas y entender cuáles son los efectos que tienen. En el caso de las hormonas tiroideas hay 3 proteínas, pero la más importante es la fijadora de globulina fijadora de tiroides, la TBG de las siglas en inglés. Es la que tiene más afinidad, pero también participa la albúmina y la prealbúmina. En el caso de los glucocorticoides, la CBG. Todas ellas son alfa-2 globulinas que produce el hígado. Y en las hormonas sexuales, la SHBG, también de las siglas en inglés.
Un concepto importante es que la hormona unida a su proteína transportadora no es activa. Para poder actuar tiene que liberarse. Entonces vean cómo estas hormonas, tanto tiroideas como esteroides, el 95% de su presencia en la sangre están en forma unida a proteína transportadora. Solo un 5% libres. Pero ese 5% es la fracción activa. Hay algunas causas fisiológicas que modifican estas proteínas transportadoras. El ejemplo típico es el embarazo o la toma de anticonceptivos orales en la mujer cuando está planificando. Los estrógenos elevan la TBG, la producción hepática de TBG. Al elevarse la TBG, la T4 se une en mayor cantidad y disminuye la T4 libre. Para compensar esto, el hipotálamo produce TRH por la retroalimentación negativa. La TRH aumenta TSH a nivel hipofisial. La TSH va a la tiroides y aumenta la producción diaria de hormonas tiroideas. Entonces, en una mujer no embarazada, la producción diaria de hormonas tiroideas de T4 es de 80 a 120 microgramos al día. Estando embarazada, tiene que incrementarlo a 180, 200 o más microgramos al día. Pero con esta compensa la fracción libre y deja la fracción libre normal. Entonces, una mujer embarazada está normal su tiroides, si no tiene patología tiroidea. Pero si mide la T4 total en sangre, que forma parte del perfil tiroideo, va a estar alto. Entonces, si ustedes ven una T4 total en una mujer embarazada, van a decir, tiene hipertiroidismo. Y no, simplemente es el efecto del estrógeno. Entonces, el conocimiento de estos datos permite interpretar correctamente las pruebas diagnósticas. Otros cambios son patológicos. Por ejemplo, la cirrosis hepática, grave problema de salud pública en México también. Y más la asociada obesidad, ya no tanto la de alcohol, sino la esteatopatitis no alcohólica por obesidad y diabetes. La cirrosis baja la albúmina y eleva las globulinas. Dentro de estas globulinas va la alfa-2 que se une a las hormonas sexuales. La testosterona tiene mucho más afinidad por la SHBG que el estradiol. En el cirrótico varón masculino, esa disminución relativa de testosterona y elevación de estrógeno provoca datos de feminización. Entonces, dentro de los datos clínicos de la cirrosis hepática en un varón está la ginecomastia, la caída del vello axilar, la disfunción sexual, atrofia testicular. Entonces, modificaciones patológicas en las proteínas transportadoras no solo pueden alterar una prueba, sino también pueden causar un problema de salud en la persona de tipo endocrino. Entonces, la concentración plasmática de las proteínas es fundamental para entender estos fenómenos. Ahora bien, hace rato dije, ¿por qué la FSH actúa en el folículo? ¿Por qué no actúa en la tiroides? Si son muy parecidas la TSH y la FSH. Pues precisamente por esa diferencia de aminoácidos, pero la clave en el órgano blanco está en el receptor específico. Entonces, las únicas células que tienen receptores especiales para poderse unir a la FSH son las células foliculares del ovario en la mujer y la célula de Sertoli en el varón, que es la célula que da origen a los espermatozoides, la espermatogénesis. Entonces, la FSH en el varón es la responsable de la espermatogénesis. ¿Sí? Hay casos de varones infértiles donde tienen LH normal, produce testosterona la célula de Leydig en la pubertad, se virilizan, pero son infértiles porque no tienen FSH. Nacieron con ese defecto, como el ejemplo que daba yo del hormona de crecimiento, ¿no? Que causaba enanismo en algunas personas. Entonces, los receptores son fundamentales para la acción hormonal. Una deficiencia hormonal, entonces, puede ser porque no hay hormona o porque no hay receptor, o porque el transporte está mal. Estos receptores en el órgano blanco son de varios tipos. Esta lámina es del sésil. Ahí lo pueden repasar con más detalle. Algunas, como las hormonas proteicas, como son muy grandes y no son liposolubles, requieren un receptor en la superficie de la célula, o le llamamos receptor de membrana o de superficie. En cambio, otras, como la hormona esteroidea,
puede entrar, porque son liposolubles, en el citoplasma se une a una proteína transportadora que la lleva a sus receptores en el núcleo. Las hormonas tiroideas, esas entran directo hasta el núcleo. No requieren de nada en la superficie ni en el citoplasma. Y ahí hay sitios del DNA donde se unen y activan las secuencias específicas de proteínas que van a hacer finalmente la función de la hormona. Este concepto es muy importante entender. Hay muchos ejemplos de patologías endócrinas donde hay carencia de receptores o los receptores están mal sintetizados con errores en algunos aminoácidos y por ende la hormona no puede actuar en el órgano blanco. Los receptores proteicos hay de varios subtipos. Ahí lo pueden revisar en el CECI o en el libro de fisiología que hayan llevado. Y tampoco preguntamos de los subtipos, pero sí hay un concepto que deben saber, que todos ellos tienen 3 dominios, tienen 3 subunidades. Obviamente la subunidad extracelular, que es la que reconoce a la hormona proteica en circulación. Una vez que la hormona se une a esta subunidad, provoca cambios en la segunda subunidad transmembrana. Y esos cambios en la unidad transmembrana terminan por activar la tercera subunidad que está dentro del citoplasma y que suele ser una enzima catalítica, ¿no? Por ejemplo, el AMP cíclico, que es uno de los mensajeros, segundos mensajeros que más usa el sistema endocrino. Entonces, la tercera subunidad en esas hormonas es la de diaciclasa, la enzima que produce AMP cíclico. Actuando sobre el ATP en presencia de magnesio, se forma el AMP cíclico. Ese AMP cíclico es el segundo mensajero de la hormona que va a fosforilar muchas proteínas dentro de la célula y por ende, a través de esas fosforilaciones, la acción de la hormona. Me estoy pasando un poquito de tiempo, pero no sé, no creo que tenga nada mejor que hacer. Entonces voy a tratar de hacerlo más rápido, pero sí es importante los conceptos que estamos revisando. Los segundos mensajeros pueden ser AMP, como dije, pero también GMP, calcio, diglicerol. Por ejemplo, la insulina, la TRH utilizan el ciclo del fosfatidilinositol para sintetizar segundos mensajeros como calcio y diglicerol. Entonces, las diferentes hormonas producen o utilizan más bien diferentes segundos mensajeros. Tampoco es algo que hay que aprenderse de memoria. Es un tema conceptual, ¿verdad? No vamos a andar preguntando eso en el examen. Ahora, ¿cómo la acción de una hormona proteica sobre su receptor de membrana